decir columna vertebral. Entonces, cuando uno piensa en el libro, se piensa en una estructura que está junta, y entonces por eso el nombre de backbone o columna. Empecé este proyecto en el 2011 y ya llevo 8 años con él hasta el 2020. Y para mí Backbone Books funciona como una plataforma, no nada más para autopublicarme, sino también para poder colaborar con otros artistas y repensar qué posibilidades hay en cuanto decimos la palabra libro o edición. Ok. Entonces, eso es Backbone Books. Y yo, ya regresé. Espérate, entonces partiste la editorial en Berlín. Empecé la editorial cuando estaba estudiando en Karlsruhe, cuando llegué después de México a estudiar Alemania. Sí. Ya, ¿y cómo fue la decisión de Porque, generar o sea, la y además siempre está la decisión como puedo generar mi obra, pero luego cómo esto se expande a una editorial, que es una decisión igual muy compleja, porque Claro. todo se involucra. Claro, pues esto es muy afortunado, digamos, y es que tenía un amigo que tenía una editorial y yo llegué con mi proyecto, el de 10 Unknown Gasoline Stations, que vamos a presentar al rato. Le dije, mira, es mi primer libro, ¿qué te parece? Me dice, sí, está bien. Le digo, ¿te interesaría publicarlo? Y me dijo, no. Y entonces yo dije, no, ok. Dije, bueno, ¿y por qué no entonces empezar con lo mío? Y dije, bueno, para empezar con la editorial, lo primero que se tiene que hacer es nombrarla. Entonces yo me tardé como 3 meses en pensar en un nombre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo quiero llamar? ¿Cómo lo quiero llamar? Hasta que soñé con el nombre Backbone Books, lo soñé, desperté, lo escribí en una hoja y al día siguiente lo leí y dije, tengo una editorial. Entonces empecé realmente por un rechazo y también porque vi que en mi trabajo el libro siempre tenía una función, tenía un pretexto, pero siempre se quedaba dentro del nivel de exposición. Entonces yo tenía esta necesidad como que de quererlo compartir a más gente, ¿no? Claro. Y ahí es como nació. Y es un aprendizaje continuo, ¿no? Porque yo no sabía qué significaba tener una editorial. Suena muy romántico, pero hay muchas cosas detrás que no son románticas. Claro. Sí. ¿Y cómo ocurre el primer proyecto donde comienzas a trabajar con otra persona? Sí, pues yo empecé, como dije, a autopublicarme y después pensé, bueno, creo que tener una editorial también es una oportunidad para poder trabajar con otras personas, ¿no? Y entonces empecé invitando a un amigo mío, porque obviamente empiezas con las personas que conoces, y le dije, mira, tengo este proyecto, yo sé que tú no eres artista conceptual, tú eres un fotógrafo, pero ¿qué te parecería si hiciéramos algo en forma de libro? Y entonces ahí empezó como un diálogo con él y fue increíble, porque cada vez que uno trabaja con otra persona, siempre aprendes, ¿no? O sea, yo no soy diseñadora gráfica, sin embargo, todos los libros que he publicado los he diseñado yo. Entonces, uno va aprendiendo y también las decisiones que uno va tomando tienen que ver con el diálogo que se establece con el artista, ¿no? Entonces. Claro, pero ¿y la búsqueda de los artistas te llegan o simplemente siempre son amigos? Pues empezaron por ser amigos y ahora me llegan. Sí, pero realmente es chistoso porque algunas veces me llegan propuestas que no tienen nada que ver con Backbone Books, ¿no? Sí. Y entonces piensan que uno como editor nada más se trata de, ya llegan con ideas completas. Y a mí lo que me interesa no es que ya lleguen con una idea completa y diga, bueno, ya lo publicamos, sino lo que a mí me interesa es como partir de la nada, ¿no? Partir de la nada y que se establezca este proceso de pensamiento, de intercambio. Entonces hay veces que sí soy muy afortunada de que alguien me proponga algo que me interesa mucho y que podemos desarrollar, pero algunas otras veces definitivamente ni siquiera saben de qué va la editorial, ¿no? Claro. Sí, bueno, a nosotros también nos pasa harto que nos llegan primero tratando de comprar un famoso libro
nos tiene hasta acá, que es Visión Cromática, que parece que hay una editorial, parece que en México, o no sé en dónde, que se llama Naranja. Ok. Y hace como libros así como, yo creo que editan Como a literatura millennials, juvenil. claro. Claro. Y nos preguntan, casi que varios nos han dicho, deberían hacer un libro con todas las peticiones que hacen en torno a ese, o también que somos librería, entonces nos piden como Artículos de oficina, por artículos de ejemplo. oficina. Pero es verdad esto del el tema de partir, o sea, compartimos la experiencia de que te suceda a ti también, de ojalá partir los proyectos desde cero, ¿cachai? De que no venga el proyecto ya listo y solamente la ejecución, casi que la encuadernación solo, Claro. realizarla. Y, por ejemplo, porque me imagino que recibes proyectos que son, claro, absolutamente otra cosa a lo que Backbone Books publica, pero me imagino que también deben haber algunas propuestas que están en un nivel inicial, pero que no te interesan. ¿Qué es lo que divide esa línea que tú dices como, sí, esto es publicable por Backbone Books y esto no? Creo que ahí la diferencia es que Backbone Books siempre tiene una parte conceptual. Entonces, la idea del concepto, digamos, que la idea es lo que va a marcar cómo es que se va a ver el libro, no al contrario, ¿no? Entonces, las decisiones que se van tomando sobre la idea y no sobre, digamos, no me interesa que algunos proyectos, por más buenos que sean, creen que el libro es nada más un contenedor de imágenes, digamos. ¿No? Entonces falta la parte como reflexiva o conceptual, por llamarla de alguna manera conceptual, ¿no? Pero la idea de reflexionar más allá de la parte física del libro. Entonces, esa es la parte que a mí me interesa. Cuando hay algo ahí que, ¿no? Ese cambio que no es nada más ilustrar, sino que hay algo más allá de eso. Entonces, cuando tiene sí, una parte conceptual, entonces me interesa. Y el tema de la distribución, ¿cómo solucionas desde allá, desde Berlín? Pues realmente, por lo general, o sea, el máximo de libros que edito son 150. Entonces son tirajes muy cortos, digamos, porque también eso tiene que ver con el espacio, ¿no? Los libros ocupan espacio. Entonces yo tengo mi taller lleno de cajas y lleno de libros y como son tan pocos libros, me interesa también tener un poco el control de a dónde van, ¿no? Entonces cuido eso un poco, como la parte de la distribución, digamos, todo se puede comprar en la página de internet, pero hay veces que también llegan librerías que tienen algún interés por distribuir los libros, pero lo que ahí me interesa también es saber qué tipo de libros son los que ellos distribuyen, ¿no? Porque siempre está la idea del vecino, y más con los libros, ¿no? Entonces, quiero que tengan buenos vecinos. Sí, entonces, pues es muy esporádico, digamos, y los libros también se venden de muy poco en poco, no es como que ya digo, esto se vendió ya todo, no, sino que todo es un proceso, ¿no? Claro que hay que hacer una segunda tirada. Sí, exacto. Es un sueño, pero claro, hay algo que me interesa y que lo vinculo con lo que estás diciendo recién, que es este tema de, como siempre, ocupar mucho la intuición en el trabajo que hacemos, porque a nosotros también nos pasa de que no tenemos formación ni de administrador de empresas, ni de contabilidad, ni de gráficos, pero hay que hacer todo cuando estamos en este tipo de proyectos, ¿cierto? Como escribir al museo no sé qué, o todo. hablar con una persona. Y ¿cómo te fuiste formando en estas áreas que son súper ajenas? Porque en este caso el control sobre tu obra es claro, pero... Y además eres sola. Claro, y además, claro. Sí, sí, es totalmente ajeno a esas partes, ¿no? Como de también de ser un catálogo que esté ordenado, sí, son muchas partes muy complicadas. Ir a las ferias, yo cargo libros todo el tiempo, entonces yo no viajo ligero. También claro. Es esa otra parte, ¿no? Y esta parte de hacerlo sola, no lo sé. Yo creo que no es sola, sino que porque siempre estoy con otras personas en colaboración, pero yo soy una persona muy huraña. Digamos, me interesa como estar en mi mundo, y eso me permite también mucho los libros. Como cuando yo estoy trabajando, haciendo un libro, yo siempre digo que trabajo hacia adentro. O sea, estoy trabajando así. Y entonces necesito mi espacio y necesito poderme concentrar y necesito poder estar conmigo.
Y entonces la parte cuando ya está el libro listo, que se trata de hablar de él, de hacer la presentación, de distribuirlo, entonces esa ya es la parte donde se hace público, digamos. Entonces ya no estoy sola. Pero la parte de producción, me gusta mucho que existe este diálogo. Entonces, cuando yo hago un libro con un artista, siempre lo que digo es que tiene que estar detrás de cada proyecto la confianza. Yo confío en su proyecto, pero él tiene que confiar que las decisiones que yo estoy tomando, digamos, van a hacer que su idea, digamos, se vuelva más fuerte, ¿no? Pero entonces siempre es en un diálogo así, pero sí. Claro. ¿Y te ha tocado algún caso de edición a distancia? Sí, me han tocado 2 casos increíbles. Uno de ellos, y es que me pongo muy contenta, se llama Andrew Dyer, perdón, y él hace poesía concreta. Y entonces yo lo seguí en Instagram, ¿no? Y sube unas cosas increíbles. Entonces, un día dije, bueno, me voy a animar a escribirle y decirle que si hay algún libro sobre su obra, porque me interesaría muchísimo comprarlo. Entonces le escribo y le digo, es que vi tu proyecto, ¿dónde puedo comprar un libro? Y me dice, no tengo ni un libro. Y yo, no, eso no se puede quedar así. Y entonces le dije, bueno, me interesaría hacer un libro contigo. Me dijo, bueno, hagámoslo. Hice todo el libro, los mandé y no lo conozco. Nunca tuvimos una conversación en cámara. Todo fue por parte de emails, porque él es una persona muy misteriosa. O sea, yo no sé cuántos años tenga, yo no sé nada de él. Solo la conexión que tenemos es el trabajo. Pero eso me parece increíble, ¿no? Pero, por ejemplo, se juntaron o chatean, ¿cómo es la comunicación? O email. Fue todo por mail. Y entonces él me mandaba un poema diario. Y entonces yo iba ordenando. Después hice un sistema de clasificación de sus poemas y le mandé un dummy a Estados Unidos. Por eso supe que era de Estados Unidos el señor. Le mandé un dummy y después él me lo mandó corregido. O sea, nos tardamos un año en hacer el libro, pero fue increíble porque no había prisa alguna. Simplemente era el hecho de tener el libro como este vínculo entre los dos, ¿no? Hoy por hoy no lo conozco y eso me parece increíble. Sí, qué curiosidad. Increíble, sí. Es como hacerle un libro a un avatar. Como, claro, las figuritas siempre en el chat. Como... Sí. Oye, casi pasamos a la revisión de libros. No sé si Claro que sí. vamos a hacer una ronda de preguntas así por escrito o después. No, por escrito, si tienen alguna duda acerca de que quieran hacer de este primer bloque a Claudia, la pueden realizar al chat, si gustan. Bueno, ahí deben estar pensando. Y en cuanto a los materiales, Claudia, ¿qué es lo importante en un material para hacer un libro, en tu caso? Cada libro tiene cada libro tiene una necesidad diferente, ¿no? Tengo libros hechos en fotocopiadora, tengo libros impresos en risografía, tengo libros en letterpress, tengo libros en serigrafía, tengo libros escritos a mano, tengo libros que no requieren ser impresos. O sea, cada libro te va diciendo qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, siempre estoy en una constante experimentación. Primero, de ver dónde me salen los materiales más baratos. Claro. Y después, ver qué cosas puedo hacer yo y qué cosas mandar a producir, ¿no? Entonces, una buena pregunta, sí. Mira, sí. Acá en el chat preguntan cómo financias tus proyectos. Sabía que claro. Pregunta. Claro. Pues yo tuve la fortuna cuando empecé con Backbone Books de tener muchas becas y apoyos económicos. Entonces eso me permitió tener como una base con la cual yo podía financiar estos proyectos, ¿no? Y llegué a Berlín sin un centavo y no tenía nada. Y dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y luego me di cuenta que muchas veces las ideas lo único que necesitan es una fotocopiadora láser en tu casa en blanco y negro, ¿no? Claro. Y entonces pensé en eso, dije, bueno, ¿qué es lo que tengo ahora en la mano? Y me puse a hacer libros de esa manera y son de los libros más bonitos, que tienen, digamos, como un alma, ¿no? Porque muchos libros son muy fríos, digamos, pero esos libros que creen esos momentos eran muy, no necesitaban más.
Entonces, el hacer libros también te permite con muy poco dinero poderlo hacer. Otra cosa que hago, y que es un secreto, es que cuando digo que es una edición de 100 y solo tengo dinero para hacer 50, hago los 50 y después hago los otros 50. Y después se van numerando a medida. Sí, Claro. Exacto. Sí, esa es una muy buena técnica, de hecho. Como ir haciendo como los tirajes, claro, tener conciencia y de repente, claro, hay enredos, pero si llevas el control bien del tiraje, funciona perfecto. Claro, y no tiene nada de malo, o sea. Sí, o sea, claro. De hecho, mucha gente lo hace de esa manera, de hecho. Claro. Nosotros también vamos haciendo según, porque claro, encuadernar a veces 100 libros de una es como mátate, entonces vamos de a poco y ahí a medida que se van vendiendo, vamos. Claro, Sí. Excel. Oye, hay otra pregunta acá, que ¿cómo son los acuerdos con los artistas autores? Me imagino que claro. Lo que hago es que les pago con libros. Sí, porque me molesta un poco la parte de decir, bueno, yo vendo 10 y entonces cuando tenga el dinero te pago, porque entonces ahí hay como un conflicto de que quizá yo no venda estos 10, ¿no? Entonces, claro, por lo general les doy 20% de la producción. Entonces, si hacen 100 libros, les doy 20. Y obviamente ellos los pueden vender al mismo precio que yo y todo el dinero es de ellos. Perfecto. Sí. Entonces, pero por lo general es 20%, pero hay veces que si ellos también ayudan a dar dinero para la producción del libro, pues entonces se hace un acuerdo un poco diferente, pero por lo general lo hacemos así con libros, sí. De nada, Javier. La pregunta, ¿cómo logras encontrar eso que llamas el alma del libro? Uy, es una palabra, es complicado, pero cuando llamo el alma del libro quizás suena un poco esotérico, pero me refiero con eso cuando ves un libro y piensas, ok, no le puedo cambiar nada más, porque si le cambio algo ya no funciona. Y esos pueden ser los mínimos detalles, o sea, puede ser, digamos, cómo está envuelto el libro al final, ¿no? Puede ser cómo están engrapados, si la grapa es redonda, si es plana, si no lo es. Puede ser cómo se siente el papel en la mano, depende de la idea de cada libro, pero por alma me refiero cuando yo veo algo, y es mucho de intuición, mucho de intuición, de verlo y saber, es que si le muevo algo, ya no funciona. Y eso solo lo decido yo. Es muy egoísta, pero es así. Pero lo encuentro magnífico. Sí, igual es una gran decisión. Es una gran decisión, sí. Porque a veces te ronda la inseguridad, es como, ¿qué pasa? Le saco esto y después no funciona, o al otro día no funciona. O sea, como que igual puede suceder. Pasa con las obras en general. ¿Cuándo se finaliza finalmente una obra? ¿Cachai? Porque si hablamos de obra de arte, claro, ¿en qué momento tú decís, ya, esto está listo, se puede exponer? Claro. A veces es difícil contar los proyectos. Claro, y creo que es importante, y también cuando pienso en Backbone Books, pienso en un pie de página. Backbone Books está arriba y está un pie de página. Y en este pie de página tenemos muchas cosas. O sea, primero está el pensamiento. De un pensamiento pasas a una idea, al concepto, a la colaboración, a la formación, a darle forma, a darle cuerpo. Y después ya que tiene el cuerpo, se pasa a la presentación del objeto y luego al público. O sea, hay muchos pasos que van de que piensas algo a que se comunica, ¿no? Entonces, todos estos pequeños pasos, digamos, es un proceso en el cual hay muchos cambios, ¿no? Y en esos cambios está la toma de decisiones. Y esta toma de decisiones es lo que hacen que este libro no sea un libro cualquiera, sino que sea una pieza de arte. Yo lo veo así. Sí, y la última pregunta de esta sección, ser editora, ¿ha implicado aprender sobre asuntos legales además de administración? Todavía no he tenido ese problema, gracias, pero yo creo que porque todavía soy pequeña, o sea, mis tirajes son de 100 ejemplares y podría meterme en problemas, creo que sí, porque he hecho libros que tienen que ver con apropiación y pues muchas veces no... Está esta parte de se puede, no se puede. Sí, claro.
Sí, y es una línea muy delgada. De hecho, recuerdo que alguna vez nos preguntaron como acerca de un trabajo como el tema legal, y en verdad uno tampoco sabe muy bien cómo responder a eso. Claro, como que empezamos así a bajar. Claro, como no quiero contestar, pero claro, están todos estos límites, especialmente con los libros que están vinculados a estrategias de apropiación, de que es muy complejo el tema legal, pero claro, todos nosotros al tener una escala bien pequeña en cuanto como en el mercado editorial, Claro. claro, es un poco más fácil, en cierta manera. Claro, y también se puede decir que es una pieza artística y ya le cambió una palabra o no está la imagen completa. O sea, hay maneras ahí como que no es un plagio, ¿no? Hay diferencia entre plagio y apropiación, que es una línea muy delgada, pero... Claro, Sí. hacer una cita o... Sí, es bastante complejo. Oye, Pasemos claro, al libro, al sí, primer libro. Sí, y creo que va muy bien con eso de la apropiación. Sí. Sí, de hecho. Muy bien. ¿Ven la pantalla? Ahí va. Yo sí la veo. Ya, súper. Perfecto. ¿Puede moverse allá en la pantalla? Igual la veo acá. Ya. Pero ahí, Entonces, esta es, bueno, quisimos ordenar cronológicamente. Este fue el primer libro que realizaste como Backbone, ¿cierto? Sí, cierto. Bueno, está todavía en conservamos su envase. Y, bueno, cuéntanos acerca de este proyecto. Bueno, pues con este proyecto yo me gradué de la universidad. Recuerdo muy bien que mi mamá visitó pues mi presentación final y me dijo, María Claudia, ¿con esto te graduaste? y la idea la tuve muy espontáneamente una noche. Recuerdo 2 semanas antes de graduarme. Yo visito mucho páginas en internet donde la gente sube contenido, ¿no? O sea, puede ser cualquier cosa. Y en este sitio de internet, la gente sube imágenes que no sabe de dónde provienen y la idea es que ellos preguntan a la gente que si alguien les puede dar información al respecto. Entonces yo encontré esta serie de imágenes que son de gasolineras de los años 60 en Alemania, pero la persona que subió estas imágenes preguntaba al público que si alguien sabía de dónde habían sido tomadas, que si alguien reconocía el lugar. Claro, y aparece ahí, eso lo pusimos en Google Traductor, así que corrigiendo si está, pero hace referencia a las vistas que tuvo la imagen y los comentarios que tuvo la imagen, ¿es así o no? Exactamente. Entonces, yo en el libro nunca digo que las imágenes provienen de internet, pero del lado izquierdo de la página siempre está 0 comentarios, 32 clics, ¿no? O sea, digamos un lenguaje de internet. Entonces, esto hace referencia a que la gente se pregunte, bueno, ¿y de dónde vienen estas imágenes? Claro. Sí, entonces el libro se llama 10 Unknown Gasoline Stations, 10 gasolineras que no reconocemos, y es un homenaje, un eco al libro 26 Gasoline Stations del artista estadounidense Edward Suchet. Como muchos de ustedes sabrán, él es un ícono del arte conceptual y uno de los primeros pioneros dentro de las publicaciones de artista. Y lo que hacía Edward Suchet, o lo que hizo, fue manejar por la Ruta 66 en Estados Unidos e ir haciendo paradas en el trayecto de su viaje e ir tomando fotografías en blanco y negro de gasolineras que él iba encontrando. Y al final las puso todas en un libro, en un pequeño libro que se llamaba 26 gasolineras. Entonces yo al ver estas imágenes en internet dije, Dios mío, las imágenes fueron tomadas exactamente en la misma fecha que las de Edward Suchet en 1962, pero es lo contrario. Edward Suchet en el libro pone una foto de la gasolinera y del lado izquierdo pone dónde fueron tomadas. Y eso es lo contrario, es una foto de una gasolinera, pero no se sabe dónde las tomaron. Entonces quise hacer un eco a ese libro y este fue el resultado. Buenísimo. ¿Sí? No, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a decir algo y lo extraño es que
que en ese momento yo no sabía que muchos artistas estaban haciendo lo mismo. Sí, porque Sí. recuerdo que nos comentaste que creo que o tú lo enviaste o se lo mostraste al mismísimo Ed Ruscha, o nada que ver, estoy como divagando en mis sueños. No, no has divagado. Pues el final de esta historia es que al final de mi graduación, estos libros yo los daba gratis en la exposición. Entonces la gente se podía llevar un libro a casa, ¿no? Hice 500. Y yo al final de la exposición los encontré tirados en el piso. Entonces yo estaba muy triste porque dije, la gente no entendió el concepto de mi pieza, no entendió de qué se trataba, ¿no? Claro. 2 meses después de finalizar esta exposición, yo muy deprimida y muy triste, me llega un correo por parte de la Gagosian Gallery de Nueva York. Me dicen, estamos organizando una exposición sobre artistas que han hecho un libro homenaje a Edward Ruscha. Y yo, ¿qué? O sea, yo no sé cómo encontraron mi libro y yo no sabía que todo esto era una situación. Entonces, le dije a mi mamá al respecto, a mis papás, y me dijeron, Clau, tienes que ir a Nueva York, tienes que ir a la exposición. Perfecto. ¿Pasamos a las fotos de mis fotos sobre el libro? Sí. Ok. Vamos a pasar a fotos del contexto del libro. Ahí está. Ok. Voy a pasar ahora a mi presentación. Ahí voy, ¿eh? Ahí está. Ok, perfecto. Entonces, estábamos hablando de este libro. Y estábamos hablando, el libro a la derecha es el libro de Edward Ruscha, el libro a la izquierda son mis imágenes, para que vean que sí se parecían muchísimo, ¿no? Claro. Sí. Esta es la instalación de la cual les platicaba, que la gente se podía llevar los libros a casa. Y fue cuando mi mamá no podía creer que con esto yo me estuviera graduando de la universidad. Y bueno, llegué a Nueva York y esta fue la exposición. Entonces la exposición se llamaba Ed Ruscha Books & Co. Y éramos más de 150 artistas que habíamos hecho un homenaje a él. Entonces yo me sentí, por un lado me sentí decepcionada porque dije, no soy original, pero por otro lado me di cuenta que sí era original, que la originalidad, o sea, mi punto de vista era totalmente diferente a lo de los otros 150 artistas, Claro. ¿no? Entonces fue un momento muy emocionante y conocí a Edward Ruscha y me dice, ¿de dónde vienes? Le digo, soy mexicana, pero vengo de Karlsruhe. Me dice, sí, de Kassel. Le digo, no de Kassel, de Karlsruhe, de un pueblo, ¿no? Y me dice, ok. Me abrazó por la cintura y me dice al oído, bienvenida al circo. Y se fue. Fue genial. Y después de un tiempo, hicieron un catálogo muy bonito que lo editó MIT Press, que se llama Various Small Books. Y este es el catálogo de todos los artistas que hasta ese entonces hicieron un homenaje a su pieza. Lo pueden encontrar muy fácil en internet. Sí, lo quiero. Lo quiero ahora. Ya, estoy de vuelta. Ya fue el bloque de Ed Ruscha. Súper. Ahora vamos con el segundo libro. Vamos a compartir cámara. Sí. Ahí está. Cuéntanos. Questions Library Catalog. The Questions Library Catalog. Sí. Bueno, este es uno de mis libros favoritos. He hecho muchos libros, pero este es uno que le tengo mucho cariño. ¿Por qué? Porque fue el resultado de mi primera exposición institucional. Tuve una exposición en un museo al sur de Alemania que se llama Kunsthalle Baden-Baden y me invitaron a participar en lo que antes era la librería. Entonces era un espacio para invitar a artistas jóvenes a proponer algo dentro de este espacio. Entonces mi propuesta fue hacer una biblioteca que funcionase como instalación, pero que funcionara como una biblioteca cualquiera, que tú pudieras ir a ella, rentar libros, donar libros incluso. Y esta biblioteca tenía una
peculiaridad, y la peculiaridad es que todos los libros que estuviesen dentro de esta biblioteca tendrían que tener como título una pregunta. Entonces, por eso el proyecto se llama la Biblioteca de las Preguntas. Me interesaba la idea de la pregunta como tema, porque cuando uno va a una biblioteca, siempre tiene una pregunta en mente, ¿no? Siempre va buscando una respuesta a algo. Sin embargo, muchas veces lo más interesante no es la pregunta, no es la respuesta a la pregunta que uno lleva, sino la siguiente pregunta que uno encuentra. Entonces, esta idea de ir a buscar respuestas a un lugar donde en vez de respuestas tienes preguntas, me gustaba muchísimo. Y me di cuenta que la idea de la pregunta no es tan banal, ¿no? Muchos libros llevan como título una pregunta, digamos, libros de autoayuda, ¿no? Libros de religión, libros de niños, pero también libros de filosofía, libros de arte. Entonces, la idea de la pregunta como algo sugestivo, ¿no? Claro. Y entonces este libro que están mostrando es el catálogo de todos los libros dentro de esta biblioteca, que son alrededor de 500. Y este libro se puede leer como es una narrativa. Digamos, un título lleva al que sigue, al que sigue, al que sigue. Es una cadena. Entonces, por decir, empecemos con ¿cómo te llamas? Y la siguiente sería ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? Entonces, ya que yo tenía los 500 libros, decidí clasificarlos de acuerdo a una narrativa. Y esa narrativa es este libro. ¿Y ese proyecto continúa? Este proyecto continúa. Cada vez que yo muestro la biblioteca otra vez, hago un nuevo volumen con los nuevos libros que son donados a la biblioteca. Y en ese caso, ¿los libros donados son seleccionados de alguna manera, pasan por un proceso, o todo libro cuyo título sea una pregunta es aceptado? Todo libro cuyo título es una pregunta es aceptado, y se pueden haber 2 o 3 libros del mismo título. Y lo que es muy bonito es que el galerista o la persona que me invita a hacer la exposición, él toma el rol de ser el bibliotecario. Entonces, él tiene que clasificarlos de acuerdo a la pregunta que él crea que es la clasificación correcta. Y por lo tanto, por ejemplo, en este caso, en el proceso de edición que fuiste vinculando pregunta con pregunta con pregunta, en el espacio físico de la biblioteca, ¿también están ordenados de esta manera? Ahorita les voy a mostrar imágenes de la instalación. Y dentro de la instalación, los libros están ordenados de acuerdo a qué pregunta preguntan. Ah, buenísimo. Mira, ahí sí. Para que nos compartas la pantalla. Sí, les voy a compartir pantalla. Ahí voy. Ajá. Ok. Entonces, ¿me ven? Sí. Ahí está, sí. Bueno, The Questions Library. Esta pregunta me gusta mucho y es con la que empieza el primer libro, que es Was ist Wissenswert, que significa ¿qué tiene valor de que uno sepa? ¿Cuál es el valor del conocimiento, digamos? Que creo que envuelve mucho este proyecto. Y así se veía la instalación, como una biblioteca cualquiera. Y era muy bonito porque la gente pensaba, es la biblioteca del museo. Y hasta que se enfrentaban a ella y se acercaban, veían que de hecho todos tenían preguntas. Y como ven ahí, todos los libros tienen una etiqueta blanca, y esta etiqueta blanca corresponde en qué clasificación están clasificados los libros. Claro. Y había un índice con, estas son preguntas del lugar, estas son preguntas retóricas, estas son preguntas, ¿no? Entonces, dentro de la instalación, habían muchos niveles de clasificación. Otra cosa que me interesa de trabajar con libros y bibliotecas es la idea de comunicación, ¿no? Entonces, esta mesa servía como una mesa de diálogo con la cual yo me podía poner a platicar con las personas que visitaran la exposición. O cualquier otra persona se podía sentar ahí, ¿no? Esa soy yo. Y en el proceso de edición del libro, ¿cómo fuiste ordenando cada una y para que fuesen respondiendo? Claro. Caótico. Hice un vaciado de todas las preguntas, las recorté como el libro de 1,100,000 de poemas de Quinault, ¿no? Las recorté así todas en rayitas y las fui ordenando en un pinboard. Entonces yo las podía mover hasta que me hicieran sentido. Claro. Está bonito. ¿Y qué hay
nuevas Ya volví. instalaciones de la biblioteca pensadas a futuro o un nuevo volumen? Sí, la idea es que siempre vaya creciendo y que sea una obra que nunca termina. Claro. Entonces, que siempre haya nuevos volúmenes, ¿no? Esa es la idea de crecimiento. Sin embargo, es un sueño muy grande porque tener todos estos libros en el estudio es mucho espacio. De hecho, Claro. eso te iba a preguntar, ¿dónde los guardas? Sí, ahorita están en Suiza, porque la última exposición fue en Suiza. Pero lo que es muy bonito también es que el tipo de libros que recibo corresponden al lugar donde se presenta la exposición, ¿no? Yo pienso, ¿qué pasa si me invitan a Japón? ¿Existe el signo de interrogación en japonés? Claro. ¿O en árabe? ¿Qué tipo? Entonces ya se forma como toda una complejidad del buen vecino, ¿no? Como decía, cuando un libro está junto a otro. Claro. Y cómo se interactúa dentro de este espacio. Entonces, es algo que me interesa, ¿no? Que sea algo que siempre vaya mutando y que es como que yo doy una regla, pero esa regla nunca es una regla que es estable, sino que esta regla siempre fluctúa y siempre va cambiando dependiendo del contexto. Claro. Eso es lo del buen vecino, ¿eh? Como mención, Martín, la persona a la que le mandaste la carta, aquella vez dentro del proyecto Carta de Porto, Martín Larroche, Sí. tiene un que se llama Good Neighbor, que trabaja bajo el sistema del buen vecino. ¡Ah, qué bonito! Así que hay ahí una coincidencia, otra coincidencia más. Muy bien. Oye, lo otro mencionar que esta edición ¿sí? la expusimos el año pasado. Ah, sí, que estuvo expuesta. ¿Te acordáis? En el Festival del Libro Artista aquí en Chile. Ah, sí, es cierto. Muchas gracias por eso. La vi en la vitrina. La curatoría era realizar, claro. Exacto. Sí. Bueno, pasamos al 3 y después del tercer libro pueden vayan juntando sus preguntas de este bloque. Ahí está la cámara. Ah, no, todavía no está la cámara. Ahí va la cámara. Ahí está. ¿Se ve? Sí, se ve. Buenísimo. Bueno, pues... antes de comenzar, lo interesante es que conocimos al artista. Claro. Estaba el día que nos reunimos en tu taller. Sí, no? sí, claro. Estoy inventando. Y también... Sí, es correcto. Una cosa adicional es que era un grupo mayor de trabajo, es decir, estabas tú como editora, había un diseñador gráfico y el artista. Exactamente. En ese momento tenía a un diseñador gráfico que estaba haciendo una práctica conmigo y siempre que alguien quiere hacer una práctica conmigo me da un poco de nervios porque como que no sé qué ponerles a hacer muchas veces. Pero en este caso fue muy bonito porque, bueno, primero que nada, este libro lo hice con un muy amigo mío, artista australiano, que se llama Alexander Jackson Wyatt. Y él trabaja por lo general con instalación y hace mucha escultura. Pero dentro de su trabajo de escultura, lleva un trabajo muy grande de registro de lugares comunes, digamos. Él viaja mucho y sobre todo lo hace en autobús. Entonces, él toma mucho el autobús y durante las paradas que hace el autobús, no sé, para hacer una pausa o ir al baño o lo que sea, él toma muchas fotografías. Entonces, yo le dije a Alexander, me gustaría mucho hacer un libro contigo, pero no sé de qué. No sé si tengas algún material que lo tengas guardado en un cajón, pero que quisieses que la gente lo viera. No sé, ¿tú qué propones? Y entonces Alexander llegó con un bonche, no sé, de más de 5,000 fotos. Creo que sí, era un bonche gigante de fotos. Y me dijo, Clau, yo quiero que tú hagas lo que quieras. Y yo, ¿cómo que quieres que haga lo que quiera? ¿Qué significa que haga lo que quiera? ¿No? Es muy difícil cuando un artista te dice, haz lo que quieras, porque uno no sabe dónde empezar. Bueno, y entonces una noche dije, bueno, ya, voy a empezar a ver estas fotos y ver qué es lo que pasa aquí. Y me di cuenta que la mayoría de las imágenes eran imágenes de cosas transitorias, digamos, de cosas que a veces están ahí, pero que a veces no están. Y
me puse a platicar con Maxim, que es el diseñador gráfico, y pensamos que aquí lo interesante era esta parte del recuerdo, esta parte de como una bitácora de viaje en donde tú vas poniendo diferentes fotos o diferentes apuntes que realmente no son nada en sí mismas, pero que te llevan a algo si las analizas. Entonces pensamos en hacer un libro que sea como un libro de bolsillo, en el cual fuera un contenedor de imágenes, pero que cada libro tuviese adentro imágenes diferentes y desplegables, exacto. Entonces, como bien vieron ustedes, todo el libro tiene imágenes de fotografía en gris, como en blanco y negro, y después puedes encontrar la imagen o la fotografía impresa encima de estas imágenes en blanco y negro. Pero el libro no está lleno de fotografías, sino que cada libro contiene fotografías diferentes. Entonces es esta idea de una bitácora en la cual las fotografías se pueden perder, ¿no? Pero al final queda el recuerdo de este lugar o de esta imagen. Entonces eso es... Hay una referencia también en cada una de las imágenes, si no me equivoco, es el lugar. Sí, exacto. Entonces cada imagen tiene atrás también impreso dónde fueron tomadas. Esto fue un gran reto porque no sabíamos cómo hacer tantos pasos, ¿no? Porque uno es el libro, lo otro es el desplegable, lo otro son las imágenes, lo otro es imprimir sobre las imágenes. Entonces aquí fue un proceso de búsqueda de material muy grande. Cada una de las partes de este libro las imprimimos en un lugar diferente y yo las ensamblé con Alexander y Maxim tomando muchas cervezas hasta las tantas de la madrugada hasta que lo terminamos. Oye, ¿y cómo fue la decisión digamos, una decisión más bien también estética, como de la libreta que uno va poniendo cosas que uno va encontrando, esta decisión de poner un inserto de la fotografía? Sí. O también la lectora, por ejemplo, yo mandar esta foto a alguien. Claro. Tiene que ver con la idea de bitácora. Cuando pensé en bitácora y pensé en viaje, pensé en que esto lo hacemos todo el tiempo cuando viajamos, ¿no? Pegar el papelito del café, yo qué sé, el boleto del museo. Entonces lo pensé como bitácora y creí que esta manera de insertar o de encontrar o de perder, ¿no? Porque también está la posibilidad de perder esta imagen, pero te queda el recuerdo. Es un poco cursi, digamos, la idea de lo del recuerdo, pero fue lo que me dio la pauta para encontrar esta forma de física, digamos, del libro. Y bueno, y luego al final Alexander hizo una nota a mano, como pueden ver ahí, a nivel de como diario, ¿no? Como de que las hojas en blanco afuera funcionasen también como libreta de apuntes. Ah, perfecto. Y también hicieron, 100 copias. Sí. Numerado. La firma. Y al final, ¿puedes mostrar ese cuadrado rosa, por favor? Esa fue una decisión que tuvimos que tomar al final porque los libros me los habían entregado con un código de barras horrible. ¡Oh! Sí, y yo dije, ¿un código de barras? ¡No! Entonces dije, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se nos ocurrió la idea de imprimir como un post-it. Y entonces cubrimos este código así. ¿Y el código de barras del ISBN o...? Lo imprimimos en Blurb. Entonces, este servicio muchas veces pone su logo. Ah, perfecto. Entonces, para cubrir eso y que nos saliera más barato, bueno, fue un error, más bien, fue un error. Pues entonces se me ocurrió pensamos en esta solución y creo que queda muy bien. No sé si se lee a esta altura porque lo trato de enfocar y no me resulta. Luego yo se los enseño, lo tengo como imagen. Ah, ya. Perfecto. Entonces, vamos a dejar de compartir la cámara. Y ahí está. Ok, ahora comparto yo la mía por última vez para que vean este proyecto. Ok. Ahí está, ¿no? Sí, bueno. Sí, perfecto. Como pueden ver, todo el libro comienza
con papeles muy informales. Y me gusta mucho esta idea de que la idea no nace así nada más, ¿no? Sino que muchas veces se tiene que doblar papel, se tiene que ir bocetando. Entonces, la idea de boceto y la idea de cambio y la idea de comunicación. Entonces, para que vean como algunos intentos de la portada fallidos, queríamos que se notara como si fuera un texto en un camión. Claro. Entonces, por eso aquí el Intersheet tiene como esta idea de que las letras están en movimiento, ¿no? Claro. Y le dije, Alexander, aquí está mi DOMI, y le mandé la imagen. Le dije, hazme notas y dime qué te parece. Entonces me mandó notas muy bonitas donde decía lo que le gusta, lo que no le gusta y nuevas ideas. Me gustó esa manera de corrección. A mí también, porque aparte tienes que ser muy honesto. Y dices, Sí. ¿sabes qué? No me gusta nada el color que escogiste. Y yo no puedo decir, ¡oh, no te gusta! Sino decir, claro, creo que puedo intentar algo más. Entonces, hacer libros también tiene que ver con ser flexible, ¿no? Sí, totalmente. Y entonces íbamos tomando decisiones sobre la marcha. Por ejemplo, ahí decía cambiar la posición. Entonces, quitar. Entonces, me encantó que me mandara este PDF con sus notas, porque se nota el proceso. Este fue el primer PDF que le enseñé en una videollamada. Entonces, a distancia íbamos discutiendo hasta que llegamos al libro. Oye, preguntan si cada ejemplar incluye fotografías distintas o hicieron algunas copias. Sí, cada uno contiene una mezcla de fotografías distintas. Ya, perfecto. Y entonces estos son algunas de las tipografías que intentamos imprimir detrás de las imágenes, ¿no? Más o menos queríamos que se notase como la tipografía de cuando tú imprimes imágenes y ya te viene el texto atrás, ¿no? Claro, sí. Y fue importante que todas las imágenes detrás tienen el logo de Fujifilm. Eso también era importante, o sea, que si tuviesen esta calidad de ser imagen real, o sea, porque no es un papel a color, sino que es una imagen, es una fotografía. Claro. Y parte importante de hacer un libro también es el cómo se presenta, ¿no? Entonces así presentamos el libro al final. Este es Alexander, el que está a la izquierda. Claro, sí. Y entonces imprimimos algunas imágenes grandes, como una construcción bastante simple que Alexander hizo. Y él trabaja así, como muy escultórico, muy simple, muy juguetón. Oye, y él iba a Viena, ¿no? Él vivía en Viena. Sí, él vive en Viena ahora, exacto. Claro. Es australiano, lo conocí en Alemania y ahora vive en Viena. Claro. Ya. Fue tu último, o sea, el último libro que tenemos de la colección, pero esto fue en 2015, decía 2015, ¿cierto? Sí. Sí. Es decir, han pasado muchos libros más 2020. Sí. ¿El catálogo de Backbone Books, por cuántos títulos está compuesto más o menos? 72. Un montón. Sí, estoy muy emocionada, cada vez más. Sí, cada vez más. Y es algo que, digamos, que no puedo dejar de hacer y que saben que en estos tiempos de coronavirus, ¿no? Creo que es importante platicar, bueno, con eso quería un poco yo cerrar antes de iniciar la conversación, como la parte del coronavirus y ahora qué, ¿no? Yo creo que la parte, voy a volver a compartir mi pantalla, esto es ya lo final, para que después podamos pasar a las preguntas o al diálogo. Un segundo. Bueno, entonces estaba pensando muy seguido del coronavirus y ahora qué iba a pasar o cómo me sentía. Estuve reflexionando mucho cómo me sentía y me di cuenta que este tiempo me ha abierto la posibilidad de poder observar más, ¿no? Muchas veces llevamos un paso muy rápido o no nos tomamos tiempo para observar. Entonces, ahora estoy en casa de mis padres y tienen un jardín y ayer yo estaba sentada en una banca y yo viví en esta casa 20 años, 15, y nunca me había dado cuenta de esto. Entonces, vean, por favor,
Y esta es la siguiente idea, un libro que probablemente haga la semana que entra. Se llama Home Cinema. Oh, Estas son las 7:20 de la noche. 7:25. 7:30. y ese es un muro. Este muro es el muro que es mi casa, digamos, y yo estaba sentada en el jardín y el árbol se refleja, Claro, la sombra Y entonces es como un cine, pero claro. nunca me había dado cuenta de esto hasta ayer, y fue porque observé y porque tenía tiempo de observar. Y ya. Sí, es curioso el tema de la observación Sí, obligada, un poco, de esta sí. cuestión. Pero claro, o sea, igual me gustaría preguntarte en relación a eso, ¿cómo lo llevas en la situación actual, que estás en tu ciudad natal o país natal, Uh-huh. en estas circunstancias en particular? Si lo ves como una mera coincidencia o hay algo en particular que te resalta de esta situación y está pasándola ahí, precisamente. Pues es que es estar en casa, que es muy extraño. Convivir tanto tiempo con los padres, yo ya no vivo con mis padres, ¿no? Con los padres, con los hermanos, tener ruido constantemente, como el adaptarte a la vida latinoamericana otra vez. Claro, Es algo que yo ya no estoy acostumbrada, pero es muy bonito porque te das cuenta de que cada quien va tomando espacios dentro de la casa y los hace suyos. Y es algo que me gusta. Y yo simplemente tengo una mesa así de este tamaño, que es la que puse en Instagram, y esa es mi mesa de trabajo. Y ahí trabajo, y ahí hago mis libros, y me gusta la idea de también tener un poco de reglas, ¿no? De no tener, pues no tener este espacio enorme del estudio que tengo en Berlín, sino de tener una mesa, es decir, aquí es donde voy a trabajar. Y eso me ha dado como, no lo sé, siento que me da la oportunidad de concentrarme un poco más y de abrir posibilidades y saber que muchas veces la creatividad también está en nosotros, ¿no? O sea, no sé, es algo muy extraño. Introspección, yo creo que le pondría claro. así. Uh-huh. Oye, y bueno, tomando un poco la pregunta también de alguien de la Cata de la Cruz, amiga de Sí, nosotros, dice, sí. ¿cómo compatibilizas tu tiempo obra personal con tu tiempo editorial? Igual la pregunta me interesa porque en verdad es difícil para Uh-huh. nosotros. Sí. Entonces, para ti, ¿cómo? Uh-huh. Es muy difícil, pero yo soy muy disciplinada. Yo empiezo a trabajar a las 9 de la mañana, ya estoy en el estudio y regreso a mi casa a las 7 de la noche. Y yo lo veo como un proceso que está ligado, o sea, no los separo uno del otro, sino que los dos van de la mano. Los dos van de la mano, no lo puedo separar porque una cosa me lleva a la otra. Cuando alguien me propone una exposición o yo propongo una exposición, por lo general tiene que ver con libros. Los libros tienen que ver con la exposición. Entonces todo se va generando poco a poco y fue extraño porque hace como 3 días dije, Clau, es que todos los días piensas en qué es lo siguiente que vas a hacer. Pues es que es mi vida y todo está ligado. No hay momento de pausa. O sea, para un artista todo puede ser trabajo, ¿no? El ir al cine puede generar algo nuevo, el tener un diálogo con un amigo puede generar un nuevo libro, una nueva idea. O sea, estamos en constante, pues es un proceso constante, entonces yo creo que no lo separo. Y ya como última pregunta para pasar a las preguntas de los participantes. A propósito de lo que estabas diciendo recién, ¿qué referentes te han acompañado en todo este proceso? Yo soy muy ecléctica, digamos, muchas veces son referencias que no tienen que ver con nada de libros. Por ejemplo, me gusta muchísimo cocinar. Yo veo mucha compatibilidad en la creatividad de la cocina, como, Ya, como, como en el aspecto de tocar algo, de poderlo leer, de poderlo, de que sea maleable, de que con una zanahoria puedes hacer 50 cosas diferentes, igual que con papel puedes hacer 50 cosas diferentes. No lo sé. Pero así, si te tengo que dar, o sea, si hablo de referencias visuales,
Artistas conceptuales, por ejemplo, Sol LeWitt, siempre me ha acompañado mucho. Bárbara Bloom también me ha acompañado mucho. Ed Ruscha, claro, también. Y poetas también, la literatura siempre abre puertas. La música. Ya. O sea, en verdad, claro, todo, o sea, es que es cierto, o sea, a nosotros igual nos pasa que a veces es como una película o algo que te pasa en la calle, como que activa algo, pero claro, o sea, tú te referías como referente No, teórico. claro, pero sí, o sea, me parece que apunta perfecto, porque tiene mucho sentido el hecho de, como esta idea de bitácora que hablábamos en el caso del libro de Alexander, como de ir guardando, en general, no solamente en el viaje, sino que en general ir recolectando referencias visuales que en definitiva en algún momento se activan, como, Claro. y que pueden servir para lo que estamos trabajando. Claro, y que algunas veces toman mucho tiempo en ser cocinadas. Claro. O sea, yo muchas veces tengo objetos que no sé por qué los tengo, pero tengo una intuición que algún día me pueden servir. Claro. Y muchas veces no me sirven, ¿no? Y luego es que, claro, es que por esto me está sirviendo. O llegas a esa idea y dices, ¿cómo no lo pensé antes? Es como ir a Modulor en Berlín. Sí. Bueno, es que ahí no puedes salir sin inspiración, o sea, ahí... La clave la tiene al lado, Sí, para nosotros es como ir y a comprar todo por si acaso, porque cuando vamos a volver a... Claro. Claro. Oye, sí. Pasemos entonces a las preguntas del público presente. Claro. No sé si hay alguien que quiera activar su audio o cámara. No están obligados, obviamente, sí, pero... Bueno, acá hay una... mira, acá hay una pregunta de Felipe que dice: me gustaría que Claudia compartiera sobre el proceso de búsqueda de la materialidad del libro. ¿De la materialidad? Sí, el proceso de búsqueda de la materialidad del libro. Sí, como dije antes, yo creo que cada libro y cada idea conlleva diferentes tipos de materiales, ¿no? Pero obviamente siempre estoy en la búsqueda de cosas que me puedan funcionar o con las cuales pueda experimentar. Entonces, si hablamos de materialidad, bueno, obviamente tiene que ver primero porque es libro o edición, el papel. Tengo muchísimos catálogos, tengo muchos catálogos de papel y yo le escribo a todos los que venden papel y les digo, tengo una editorial, me interesa, y por lo general te lo mandan gratis. Sí. Sí. Yo tengo un set muy grande y luego también me interesa tomar cursos. Entonces, de hecho, yo estudié artes visuales, pero también estudié gráfica. Entonces, sí, gráfica experimental, de hecho. Entonces, siempre he estado interesada en materiales y en descubrir cosas nuevas. O sea, muchas veces digo, es que yo quiero un papel delgado, pero nadie me quiere imprimir si no es offset en papel delgado. Entonces, yo lo compro y a veces echo a perder mis impresoras, pero yo experimento mucho también así, a que no me dé miedo, ¿no? O sea, busco el papel y busco la manera, hay veces de hacer cosas que por lo general saldrían muy caras, ¿no? Entonces, lo trato de hacer yo. Y también tengo muchas máquinas que he ido comprando con el tiempo de encuadernación, por ejemplo. Entonces... Sí, me acuerdo que tenías varias. Era como, sí. 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 Entonces, ahí me pongo también a experimentar y sobre todo mucha maqueta. Digamos, para encontrar el material ideal se necesita ver cómo se comporta el libro en sí. Digamos, ¿cómo es que quieres que la persona lo ojee? Si tiene que ser delicado o no, ¿no? Entonces, a partir de esta lluvia de conceptos o de ideas, se va buscando el material que funcione. Por ejemplo, si quieres imprimir, digamos, algo en tonos Pantone, pero no te alcanza, pero sabes que existe la risografía, entonces quizá en risografía pueda funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cada método de impresión te da? Y a usarlo si es posible. Oye, en general, el tema, por ejemplo, la encuadernación, ¿externaliza o tú también encuadernas algunos libros? O... Sí, yo encuaderno mucho de las cosas. Ya. Ensamblo, o sea, todo. Yo hago
mucho de la producción. Súper. ¿Ves posible, Fernanda Aranguis pregunta, ¿ves posible regresar a México y desarrollar tu obra de trabajo ahí prefieres seguir en Alemania y por qué? Me encantaría regresar a la Ciudad de México, pero siento que me siento un poco perdida. O sea, yo llevo ya 10 años fuera y no es que sea una cosa malinchista, sino es una cosa de realmente perder un poco el hilo. Porque en México las cosas están cambiando constantemente de una manera rapidísima. Y entonces, o sea, si no vives aquí, no ves tanto el cambio. Entonces, yo me quedé en artistas, o yo me quedé quizá hace 5 años, sabía lo que pasaba, pero hoy por hoy, realmente, y suena un poco ignorante, pero no tengo tanta conexión con la escena artística en México. Pero estoy muy contenta porque, de hecho, estoy trabajando en un libro, que es el primer libro que hago con alguien mexicano, digamos. Y sí, es un libro de arquitectura, de hecho. Entonces estoy emocionada porque sí quiero muchísimo que se abra esa posibilidad de poder también colaborar con gente de mi país. Sí. Perdón, y me faltó contestar por qué sigo en Alemania, ¿no? Claro, o prefieres ir a Alemania y por qué. Ok. Me gusta mucho Alemania porque aquí hay una facilidad muy grande de viajar. Es muy fácil ir a varias ferias, es sencillo de conectar con más gente. Sí, por eso. O sea, por eso me siento cómoda allá. Claro. Oye, ¿y en México tú tienes algún lugar que te represente o alguna librería en particular que tenga tus ediciones? No tengo ninguna galería, pero muchos de mis libros están en un lugar que se llama Aeromoto, que es hermoso, es una biblioteca pública de libros de artista y ediciones. Entonces, ahí hay varios de mis libros. En Hago Libros, esto es un libro, perdón, también hay algunos de mis libros, 2 o 3, no muchos, pero hay algo ahí también. Sí, y sí, pero no tengo galería aquí. Y en general, ¿tus libros están en colecciones en Europa y Estados Unidos o en Latinoamérica, no sé, México, o sea, perdón, Brasil? Porque Brasil igual hay una industria grande en torno al libro, ¿no? Pues están en Asia, en Europa, en colecciones de Asia, de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, pero no en Latinoamérica. ¿Qué pasa? Me gustaría, me encanta, no, y me encantaría. O sea, de hecho, creo que hay un problema, y el problema es que muchos no tienen fondos para adquirir, y te dicen, oye, ¿me lo regalas? Y pues es que no se trata de que yo no lo quiera regalar, pero también es un poco de darle valor al trabajo. Sí, claro. totalmente. Y debería de existir un fondo, ¿no? Creo que es muy importante, y creo que igual y falta un poco esta educación del coleccionismo de ediciones, porque yo creo que se van a dar de topes en unos años. Claro. Sí. Sí, bueno, yo creo que refleja mucho lo que nos pasa también a nosotros. Totalmente. Es como exactamente lo que nos pasa a nosotros en ese aspecto. Hay muy poca producción actual que está siendo protegida o resguardada para el futuro. Y pasa justamente por eso, porque no hay política de adquisiciones de este tipo de publicaciones. Sí, exactamente. Y te dice, sí, no sé qué se podría hacer ahí, pero se debería hacer algo. Y he intentado también conectar con algunas colecciones de Brasil, porque sé también que hay muchísimo movimiento, pero no me han contestado. No tengo un vínculo directo, digamos. Sí. Buenísimo. Queda espacio para una pregunta más. Claro. ¿Quiere realizarla? Se quedaban dormidos. Hablaban mucho. Creo que no. Había muchas. Había muchas preguntas. No la habíamos visto. Sí, bueno, Jaira Pinto Canales pregunta cómo calculas el precio de venta al público de los libros. Sí, siempre calculo, obviamente, el material, ¿no? Pero lo que me gusta siempre es que el libro sea accesible.
digamos, porque lo que yo quiero es que los libros puedan ser comprados. Entonces, digamos, si la producción salió en $10 y entonces son 10 libros y cada libro saldría $1 para recuperar la producción. Calculo también, por ejemplo, los envíos. ¿Cuánto me gasto de envío? Claro. ¿No? Eso es algo que a veces se nos olvida, el envío. Pero el envío a veces sale muy caro. Claro. Entonces uno tiene que calcular. Sí. Y no sé, muchas veces también es un poco intuición y es que soy muy mala para poner precios y mi mamá me dice, María Claudia, es que tienes que pensar en eso. Y digo, ya sé, mamá, pero yo quiero que la gente los compre. Entonces, bueno. Sí, siempre es un tema muy complejo. Sí. Otra pregunta de Romy Martínez, ¿qué ha sido lo más difícil de ser editora? ¿Qué es lo más difícil de ser editora? Sí. Decir que no. Decir que no. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo decir que no, pero cuando digo que no, no digo nada más que no, sino que intento decirles por dónde pueden ir o qué editorial se me ocurre que les pudiese funcionar. Sí. Sí, también nos pasa algo parecido. También intentamos un poco hacer eso, como tratar de guiar, claro, por acá tal vez puede tener un mejor desarrollo. Sí. Claro. O también, bueno, sí, o cuando son proyectos muy radicalmente distintos es como fácil, porque es como, oye, aquí trabajamos solo con este tipo de edición. Pero claro, cuando hay ya alguna... Claro, que podría hacerlo, pero que no calza con la línea editorial. O lo que queremos realmente hacer, si también claro. Hay que... O sea, uno tiene un gusto también, o sea, como... Claro, sí, pues, sí, por algo armó la editorial. Claro. Y lo último sería, claro, hay un comentario de la Cata de la Cruz que dice que tal vez en Latinoamérica deberíamos empezar a hacer patria con el coleccionismo del libro de artista, totalmente de acuerdo, pero es un trabajo muy difícil, o sea, es un trabajo muy, muy complejo, pero hay que hacerlo. Y hay burocracia, mucha burocracia. Totalmente. Sí, totalmente. Y María Elisa Portondo dice, me gustaría traspasarle a través de usted el inspirador que ha sido su relato y preguntar que en el marco del encierro, aún entiendo que a veces trabajando online, ¿cómo ve el trabajo colaborativo? ¿Cómo ves el trabajo colaborativo? Lo veo de una forma, pues, como un reto, pero un reto muy lindo, porque abre posibilidades. O sea, a mí me han llegado, por ejemplo, una invitación con otra editorial y me dijeron, es que ahora nos gustaría empezar proyectos con personas a distancia, por ejemplo, o su invitación, la invitación de ustedes, o sea, la forma de repensar, digamos, formatos de comunicación, ¿no? O sea, este es un claro ejemplo. Probablemente sin la pandemia, pues, no hubiese sucedido. Entonces, es la posibilidad de repensar formatos. Y eso se me hace increíble. Sí, y ahí un poco me ligo con lo que tú hablas al inicio de la expansión del libro, la expansión del libro en el espacio, y es un tema que a nosotros personalmente nos ha estado dando vuelta, nos ha estado dando vuelta por, yo creo que un año y medio, acerca de cómo el libro es capaz de expandirse en otros formatos o activarse en situaciones como performance o instalaciones, video y las compatibilidades que existen. Y yo creo que este momento también tiene que ver con mucho de eso, cómo somos capaces de activar lo que hacemos a partir de otros formatos. Definitivamente. Y algo que se me hizo muy, muy fuerte también fue que a mi hermana le dije, creo que la pandemia se puede resumir en split screen, en esta pantalla. Claro. O sea, va a ser una imagen muy fuerte, ¿no? Como la imagen de estar conectados, pero al mismo tiempo estar cada quien en su espacio virtual y físico también. Claro. Y leemos los últimos comentarios y ya vamos cerrando. La imposibilidad de viajar será un tema. El libro requiere tacto, es algo que tendremos que pensar como colectivo. Ahí las colecciones son clave, el libro como bien público, dice Sara Granados. Daniela Hermosilla, me gusta mucho la idea de que el libro no se observe, sino que se active por el lector. Gracias por la inspiradora conversación. Gracias. De un placer. Felicitaciones por el importante trabajo que hacen Claudia y Naranja, los aplaudo y abrazos. Los dejo y gracias por esta preciosa conversación. Natalia, coincido con Catalina, mucha inteligencia y prepotencia de trabajo, como de... Ahí me perdí. Como decía...
Y mucha creatividad, claro. Y Como mucha decía creatividad. no, Sí. sí. Ahí sí. Está contigo. Roberto Arlt. Sí. Bueno, vamos cerrando ya esta primera sesión naranja. Creo que ha funcionado bastante bien. No sé, ¿qué piensas tú, Claudia? ¿Sí? Yo pienso que ha funcionado de lujo. Nos conectamos muy bien con el libro y la cámara y que se viera en vivo y muchas gracias, fue un placer y yo los voy a estar del otro lado como alguien que participa en las próximas sesiones naranja. Buenísimo. Vamos a estar avisando cuando sea la próxima. Oye, esperamos verte en algún futuro, Sí. ojalá no tan lejano, volver a Berlín, no sé cuándo puede ser, pero... Un baño de juventud. Bueno, si tú quieres también... Me toca ir a Chile. ¿En serio? ¿Cuándo? No, ahora me toca a mí ir a... No, sí. Igual pronto. Sí, tienes que venir. Bueno, sin pandemia, pero están ocurriendo ya cosas muy entretenidas. Así que tienes que venir. Y para todo el público, si es que van a Alemania, con mucho gusto los recibo y podemos ir por un café y pueden ver los libros en vivo. Sí, y bueno, ¿y tu sitio? Claro, ahí está todo, lo compartimos varias veces también en el mail. Sí. Pero... backbonebooks.net. Súper, entonces ahí pueden revisar, comprar, todo lo que quieran. Claro, lo que quieran. Y los libros viajan aunque haya pandemia. Sí, eso es muy importante. Así que, muy bien. Es momento. Súper, Claudia. Bueno, los dejamos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, estuvo buenísimo. Abrazos. Gracias. Gracias, Sara. Bye, bye. Chao. Gracias. Chao. Estuvo buenísimo, muchísimas gracias. Saludos a todos. Gracias, Javi. Nos vemos. Un gusto, Claudia. Qué gusto, Javi. Les mando muchos besos. Qué bonito verlos. Hola, Les escribo pronto. Un beso. Gracias. Chao. Bye. Bye. Clau, cuídate, te escribo. Órale. Bye. Bye. ¿Cortamos? Sí. Adiós. Adiós. Gracias. De nada. No nos queremos ir. No. Que estén bien. Gracias.